Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Bueno, como todas las tardes, intentando poner en conocimiento respecto de determinadas realidades, de determinadas situaciones y hechos que se van suscitando a lo largo de lo que es esta controvertida situación que nos plantea la pandemia, pero también, ¿por qué no?, tratando de entrever qué es lo que se puede instrumentar o ensayar como respuesta respecto de cómo veníamos en materia económica, financiera, política y social. De hecho, hay algunos hechos y algunos atisbos, ¿no? Y algún llamamiento, digo, que trata de recuperar la memoria, instalarnos en la historia y decirnos de que hay una situación que se está planteando que lleva a la luz amarilla, por decirlo, si lo queremos comparar con lo que es un semáforo. Y la luz amarilla tiene que ver con muchas cosas, con expectativas, tal vez con expectativas traicionadas, esperanzas frustradas, o no, o sencillamente se trata de una confusión. Pero claro, en la medida que va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta de que hay cosas que no están bien calibradas o ajustadas, y lo peor de todo es que tenemos memoria, o es lo mejor que nos puede pasar tener memoria, y que como pueblo, en ese historial y en esa memoria, siempre tratamos de encontrar y ensayar respuestas. Hoy por hoy hay cosas que confunden, y el gobierno no es muy claro en algunas de ellas. Tan es así de que hubo determinados gremios o centrales de trabajadores que han tomado cuenta de todo esto, y que de alguna manera han planteado o han llamado la atención a través de distintos tipos de actividades. Entre esas actividades estuvo la de hace 48 horas, de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma. Y en ese sentido nosotros lo que queríamos hablar era con uno de sus titulares, con Hugo Cachorro Godoy. ¿Por qué? Porque las consignas con las cuales se convocó a esa jornada de lucha eran muy profundas y muy vastas, lo que da de alguna forma o una manera una visión panorámica de cuáles son los temas que nos aquejan a los argentinos. En este sentido, cuando ellos de alguna forma dicen de que hay que pedir o hay que empezar a llamarle la atención al gobierno respecto de un salario básico universal, como también de paritarias libres y sin techo, no es un dato menor. Decirle que paritaria se quiere, algo que es una conquista. Ahora, que no tenga techo, directamente yo no digo que es una exigencia, pero por lo menos no digo tampoco que es una expresión de deseo, sino que se tome en cuenta que los trabajadores tienen conciencia. La industrialización del litio, una nueva situación que nos genera cierto grado de disputa con países centrales, porque ya sabemos cómo son ellos, vienen a tomarlo por las buenas o por las malas. La defensa del canal Magdalena, que es la integración fluvial y marítima de la Argentina. También las otras banderas fueron paz, pan, techo, trabajo y tierra. Es decir, es bastante completo, pero bueno, para que nos explique todo esto y estas consignas en función de qué lectura se hace, estamos con Hugo Cachorro Godoy. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Por la invitación, No, por favor. Bueno, seguramente le damos la bienvenida a nosotros. Seguramente usted tendrá la forma de colorear esta postal y por qué desde su central han lanzado estas consignas. En función de una lectura, es la pregunta, de lo que significa esto como bandera, de lo que es el presente como se vive, o de un temor de lo que puede ser el futuro. Mira, vos iniciaste tu exposición planteando la preocupación que plantea la pandemia, su crecimiento, las dificultades por la concentración de riqueza en los países centrales para una justa distribución de las vacunas en el mundo, y sin duda que es una gran preocupación. Pero hay otra gran preocupación, que es la situación de crecimiento constante de la pobreza y el hambre, la indigencia. Y para nosotros es un dato que necesitábamos poner en relieve, porque acá hay dos fenómenos que están a las claras y que se necesitan medidas urgentes de parte del gobierno para resolverlo, que tienen que ver con este crecimiento constante de la pobreza y de la indigencia que hay que frenar, que hay que terminar con el hambre en la Argentina. Hay condiciones materiales para esto, y
en segundo lugar, tiene que haber una fuerte intervención del Estado para disciplinar y poner orden en este crecimiento discrecional y especulativo de los precios, particularmente de los alimentos, que demuestra que existe un empresariado transnacional y nacional con dominio de la gestación de precios en la Argentina, que tiene una crueldad absoluta y total, y que no atiende esta gravísima situación social. Ahora, detrás de esta actitud de las patronales se encuentra también una actitud del Fondo Monetario Internacional, que está dilatando para imponer exigencias y extorsionando al gobierno y al pueblo argentino para imponer criterios de reducción del déficit fiscal, cuando en realidad acá el problema principal no es el déficit fiscal, sino el déficit social y económico que tenemos del país, para lo cual necesitamos un Estado activo que invierta y que recupere capacidad soberana. Solamente se resolverá el drama del hambre si recuperamos la soberanía, el trabajo, la producción y la justicia, y eso requiere una actitud más firme y decidida por parte del gobierno, como la tuvo al principio de la pandemia, la fue perdiendo hacia el final del año, y necesitamos que recupere esa tonalidad muscular para poner el acento en las necesidades de la mayoría de la población y no en las presiones del Fondo Monetario Internacional. Y esto son los motivos por los cuales convocamos a esta jornada nacional de lucha y propuesta para terminar con el hambre en base a soberanía, trabajo y producción. Se entiende. Ahora, lo bueno de conceptualizar esto, tal vez uno lo puede visualizar en, digamos, en la profundidad de la propuesta, porque seguramente es conciencia de los trabajadores y memoria de lucha de que todas estas banderas son plausibles de ser concretadas. ¿Cuál cree usted que son los escollos que se encuentran por allí como para poder dialogar con los ministros y explicarle esto? Porque sabemos de las ataduras que tenemos, pero también no es menos cierto de que en la medida en que se siga concibiendo la economía de esta manera, es difícil avanzar, ¿no, Hugo? Mira, nosotros básicamente hemos planteado como propuestas la necesidad de establecer un salario universal. El gobierno sacó el IFE, que beneficiaba a 9 millones de argentinos, y en diciembre pasado, que fue el punto de mayor crecimiento de la pobreza y la indigencia en la Argentina, más del 42%, y de mayor cantidad de pobres e indigentes, 19 millones de pobres y 5 millones que están en la indigencia, o sea, que padecen hambre y que fundamentalmente son niñas, niños y mujeres. Entonces, evidentemente, debería haber sido reemplazado o restablecerse de manera inmediata el IFE para poder saldar esta situación que de diciembre a hoy ha ido creciendo, porque la reactivación económica no impacta en una mejora de las condiciones de vida de la población. Por otro lado, decimos que las propuestas para una intervención más activa del Estado en proyectos productivos están como proyectos de ley en el Congreso de la Nación. El proyecto para que se declare el litio como un recurso estratégico fundamental y que se industrialice en tierras de origen, es un proyecto de ley que está en el Congreso, como está también en el Congreso el proyecto Tierra, Techo y Trabajo, o está en el Congreso el proyecto para fortalecer y reactivar las empresas recuperadas, que son más de 500 las existentes, y que de subsistir esta situación económica va a ampliar ese número, y es necesario una legislación para que las fortalezca. Claro. A esos trabajadores que han tomado la decisión de hacer funcionar esas empresas que los patrones en general con quiebras fraudulentas intentaron cerrar. Eso es un proyecto de ley que está en el Congreso, como está en el Congreso la discusión para que se invierta en la reactivación del Canal Magdalena y se nacionalicen los puertos y tengamos salida directa al océano
no dependamos del puerto de Montevideo, como está en el Congreso el proyecto de ley para, como decía antes, promover la vuelta al campo que permita una producción soberana de alimentos en tierras de origen y logremos también un traslado de la población para descongestionar las grandes urbes donde hay situaciones invivibles. Evidentemente son proyectos de ley que el Poder Ejecutivo debería activar y que nos consta, hay diputados que la han presentado, diputados y diputadas, hay funcionarios, ministros que están de acuerdo y que empujan. Bueno, se necesita una decisión más fuerte para poner el acento en esto. Tuvimos con Vicentín una oportunidad de que el gobierno y el Estado tenga capacidad de incidir en la regulación de precios de alimentos, en regular la exportación de commodities y limitar el contrabando, y la perdimos. No podemos perder esta oportunidad en la cual es imprescindible que estos temas estratégicos que tienen que ver con el futuro de la nación se resuelvan, porque si no, siempre vamos a ser fáciles víctimas de las extorsiones del Fondo Monetario Internacional y de las empresas transnacionales, que son las que quieren gobernar el mundo, y los estados y los pueblos tenemos derecho a pensar en la capacidad de soberanía para autogobernarnos. Bien, ahora Hugo, visto esto y atendiendo que digamos que hay de alguna manera una claridad respecto de esta suerte de reivindicación que se hace, mi pregunta es obligada. Según su experiencia, actualmente como responsable, uno de los responsables máximos de la CTA autónoma, mi pregunta es, ¿en qué mesa se discute esto? ¿Y en qué mesa o con qué nombre se imagina usted que hay que hablarlo? Hablamos de ministerios. El tema es que esos ministerios ya de por sí hoy dan a entender cuál es su política, atendiendo por ministerio cuestiones sectoriales. Ahora, ¿en qué mesa se sientan los trabajadores para ser escuchados respecto de estos temas? Y además, cuando digo los trabajadores, ¿cuáles centrales son las que se sientan? ¿O a quiénes reciben? ¿O ustedes ya fueron recibidos y tuvieron algún tipo de respuesta o solución? Bueno, mira, me parece que es muy importante tu pregunta, porque yo creo que una de las razones principales por las cuales gobernó Macri durante 4 años fue la división del campo popular, claro, de la cual cada cual se tendrá que hacer parte, o nos tendremos que hacer parte de errores, defectos o limitaciones. Lo cierto es que pudimos torcer esa derrota y en 4 años recuperar la capacidad de gobierno, porque primero derrotamos en las calles a Macri y después lo derrotamos a Macri y sus políticas neoliberales en las urnas. Ahora viene una etapa en que esa unidad de los sectores populares pueda expresarse en políticas que potencien la transformación de la sociedad argentina. Acá me parece que la discusión no es entre revolucionarios, progresistas o neoconservadores. Acá hay que discutir respecto de las necesidades que tenemos para instaurar cambios en la sociedad argentina que nos permitan recuperar un país soberano y un pueblo que pueda vivir con un piso de dignidad mínimo. Entonces, esa unidad hay que construirla, y eso requiere que el gobierno no fragmente la representación, no ponga a los trabajadores que están organizados en movimientos sociales, que son los que dan la lucha cotidiana para enfrentar el hambre en los comedores, en los merenderos, en las cooperativas, los ponga a discutir solamente en el Ministerio de Desarrollo Social, que a los sectores de trabajadores que todavía estamos incluidos, discutamos solamente en el Ministerio de Trabajo, y las pequeñas y las medianas empresas, que es el otro sector de fundamental importancia, y el movimiento cooperativo y de empresas autogestionadas, no tenga solamente un espacio de discusión en un rinconcito del Ministerio de la Producción. Necesitamos
que esos sectores podamos discutir la totalidad de la política económica, que discutamos la política directamente con el presidente de la Nación, con el ministro de Economía, y que saben que tienen nuestro apoyo para enfrentar las extorsiones del Fondo Monetario Internacional, pero también tienen que saber que estamos dispuestos a que nos escuchen para plantear salidas a esa extorsión. Entonces, el gobierno generó ámbitos que no está haciendo funcionar. El Consejo de Lucha contra el Hambre, el Consejo Económico Social, que o son muy amplios y no se discuten cuestiones concretas, y eso los limita en su capacidad de intervención, o limitan la convocatoria a sectores que deberían ser de fundamental importancia desde la clase trabajadora y las pequeñas y las medianas empresas. Necesitamos que esos ámbitos se reactiven plenamente y que el presidente pueda recuperar la iniciativa que tuvo a principio del año pasado, cuando hubo que enfrentar la pandemia, y se animó a generar iniciativas novedosas, como el Consejo de Lucha contra el Hambre, como el ingreso familiar de emergencia, como otras iniciativas que hoy se necesitan fortalecer. Y nosotros pusimos esas iniciativas arriba de la mesa para que sean un debate público y para que el presidente tenga claro de que tiene que confiar en el pueblo, en las organizaciones populares, que hay mucha riqueza de propuesta y de fuerza organizada para llevarlas adelante, y que él es el que está en mejores condiciones de convocar a un proceso de unidad del movimiento popular que nos permita, ya en condiciones de gobierno, no solamente derrotar en las urnas, unirnos para decir no, sino unirnos para poner al pueblo en estado de movilización, transformando la realidad social, económica y política en nuestro país. Claro. Ahora, según esta visión y esta suerte, digamos, de postal que usted nos describe, Hugo, ¿qué cree que usted al presidente lo limita o lo condiciona? No digo que tenga malos asesores, pero uno nunca sabe. De hecho, hay una espada de Damocles que está pendiendo sobre la Argentina respecto de esta descomunal y atroz deuda que tomó Mauricio Macri, pero no hay herramientas como para construir esta posibilidad, digamos, de políticas autónomas que nos liberen de alguna medida de este condicionamiento que está destrozando el bolsillo de los argentinos, porque leyes para contener, detener o contrarrestar el avance de las alimenticias que están masacrando el bolsillo de los argentinos, se tienen. Las leyes están, hay que aplicarlas, se tiene que tomar la decisión política de ponerle un límite a esa especulación brutal y criminal, porque el hambre es un crimen y hay responsables de que haya ese hambre en la Argentina, porque la pandemia puede llegar a matar, y de hecho lo está haciendo un importante número de alrededor de 100 y pico, 200 por día, pero el hambre mata las neuronas de los niños y niñas por mala alimentación y condena a futuras generaciones. Entonces, evidentemente son dos temas que no se puede decir primero una, primero la otra. Hay que atender fundamentalmente, y eso requiere medidas de gobierno que están a disposición del gobierno. El tema de la deuda externa es claro, está demostrado, lo demostró el Senado en su propio informe, lo dijo el presidente, inició una demanda criminal, o alentó a que se inicie una demanda criminal, que la deuda que se contrajo entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Macri fue una estafa. Y entonces es muy claro, las deudas se pagan, las estafas no. Entonces,
hay una capacidad de generar ahorro y recursos en la Argentina que no se pueden seguir destinando al pago de la deuda, sino que se deben invertir en la reactivación económica. Y en eso el Estado tiene que cumplir una función. Por eso nosotros decimos, el litio lo tiene que producir fabricaciones militares en sociedad con las empresas estatales de las provincias del noroeste argentino. La regulación de la navegación en el Paraná, en el río Uruguay y en el río de la Plata, lo tiene que hacer una empresa del Estado, porque, bueno, como se controlan los peajes en las autopistas, también se deben controlar por parte del Estado los peajes en la navegación fluvial. Los puertos, hay condiciones para que sean administrados por el Estado. Entonces, evidentemente, si hay esa capacidad de intervención del Estado, bueno, eso nos va a permitir reactivar la economía con miras en el mercado interno y no solamente en el mercado externo. Hay que exportar para conseguir divisas, pero esas divisas después no se tienen que jugar, se tienen que invertir en producción interna y hay que distribuir riqueza para que los sectores populares tengan capacidad de consumo y reactive el mercado interno, porque solamente el consumo reactiva el mercado interno. Claro, ahora para eso me parece que del Ministerio de Economía habría que rever algunas políticas que se llevan adelante, se dan de cara con respecto de algunas necesidades que usted nos acaba de enumerar y que lógicamente no solo es un dolor de cabeza, porque hoy por hoy no vamos a cargar las tintas sobre este gobierno, digamos, les cabe la responsabilidad de gobernar y lógicamente de algún llamado de atención como corresponde. Pero hay un ejemplo muy claro. Sí. Se armó un presupuesto que con la lógica de reducir el déficit fiscal se sacó la partida extraordinaria para el COVID. Claro. Y el COVID se está multiplicando, por lo tanto esa partida tendrá que salir de algún lado, pero ahí tiene que aparecer, porque el COVID se intensifica. Se sacó las partidas de atención social y de generación de empleo en desarrollo social y resulta que el IFE debe ser restablecido o establecerse un salario universal para poder atender la urgencia del hambre y de la pobreza. O sea, Economía tiene que revisar algunos de los supuestos con que se armó ese presupuesto, porque evidentemente si no, no hay posibilidad de dar respuesta a las urgencias. Hay leyes, ¿quién las tiene que aplicar para impedir el monopolio y la especulación de los precios? El área de la Secretaría de Comercio, que depende del Ministerio de Economía. O sea, me parece que sí hay tareas para que Guzmán pueda atender nuevas respuestas con la misma creatividad que tuvieron el año pasado, a principio de año, al principio de la pandemia, y que pareciera que ese pulso, esa capacidad que tuvo a principio del año pasado y esa creatividad ha quedado aletargada. Hay que recuperar esa tonalidad de musculatura e iniciativa política que tuvo y que se ha perdido. Claro. Ahora, Hugo, cuando usted nos relata esto y mira hacia los costados, y mira a la CGT o a otras centrales de trabajadores, digo, ¿qué les diría? Porque parece ser de que en esto están todos de acuerdo, pero cuando hay que mover las piezas sobre el tablero, algunos peones se adelantan nada más que un casillero y un alfil uno, teniendo a lo mejor siete libres. Uno dice, ¿cuál es la partida acá? ¿A qué se está defendiendo? ¿O por qué ellos creen de que esta debe ser la jugada y no otra? Lo que sí es cierto que cuando uno lo ve desde el otro lado, digamos, cuando mira ese partido, dice, bueno, pero las jugadas están lentas y yo mañana voy al supermercado. Sí, evidentemente
es esto que te decía, a veces pareciera de que están más pendientes de algunos, de un criterio de sobrevivir con lo que se tiene. Ahora, el problema es que las estructuras sindicales tradicionales representan a una parte reducida de la clase trabajadora. ¿Cómo es eso? Somos 5 millones y medio de trabajadores incluidos en el sector privado y 3 millones en el estatal. Pero más de la mitad de la población económicamente activa está precaria, desocupada, subocupada, y eso requiere ser organizado y movilizado. Por eso que nosotros decimos que hay que construir un nuevo modelo sindical basado en la libertad y la democracia sindical. Porque necesitamos involucrar el conjunto del movimiento de trabajadores, y eso requiere también un criterio de universalidad. Hay 820.000 potenciar trabajo, pero los hambriados en la Argentina son 5 millones. Entonces, no alcanza con esta línea de intervención. Necesitamos poner un piso de dignidad y de universalidad, y que esto esté ligado al empleo y la formación, para generar un recurso humano cada vez más formado y calificado. Estas son formas de intervención política y sindical nuevas, que algunos sectores, por administrar solamente o cuidar el espacio que administran, pierden de vista y entonces terminan siendo funcionales al sistema existente, donde lamentablemente lo único que sigue creciendo son los precios, la pobreza y la indigencia. Entonces nosotros tenemos que revertir esa situación. Está bien, como dirigente digo, y ya focalizándome sobre el hecho de lo que significa la representación gremial por un lado en lo que hace a las cámaras empresarias, la representación sindical en lo que hace a los sindicatos de los trabajadores, la representación del poder político a través de los partidos que tienen su grado de representación en el Parlamento, pero también de una dirigencia empresaria que nosotros sabemos que es lo que algunos llaman top 10, o las grandes empresas, las 500 grandes empresas de la Argentina, de las cuales sabemos que 450 ya no son argentinas. Y entonces cuando usted ve esta parcelización que hay, y hay que administrar responsabilidad, es difícil con un movimiento obrero fragmentado, es difícil con el mundo empresario fragmentado, donde un sector piensa que va a hacer su negocio con lo que sea al exterior. ¿Qué les queda a aquellas cámaras que viven del mercado interno, pero que las primeras empresas les importa un bledo? ¿Qué pasa con la clase política que tiene que convivir con un país que tiene prácticamente dentro de su territorio el primer mundo, el segundo mundo, el tercer mundo y el cuarto mundo? ¿Y cómo se ponen de acuerdo? Porque mi pregunta es hoy, lo que me dice Hugo es cierto. Ahora, yo lo invito en este sentido, digo, no, usted no me puede responder por qué es lo que se le ocurre a un empresario metalúrgico. Pero digo, siempre vamos a poner las cosas sobre la clase política, sí, uno lo vota. Ahora, y el resto nadie saca la cara y dice, mirá, en realidad el gobierno me invitó, me convocó, pero ¿sabe qué? Yo pateé el hormiguero. Yo le pregunto. También. Entonces no te entendí la última parte, perdón. Digo, por allí van las grandes empresas a reunirse con el gobierno, no recibiendo a las pymes quieren mercado interno, y resulta de que van las grandes empresas, el gobierno convoca y dicen los grandes dirigentes de las grandes empresas, AAA. Yo pateé el hormiguero. Cuando usted lo escucha salir y hacer declaraciones, patearon el hormiguero. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué esto no se dice? Porque el movimiento obrero... Esto es evidente. En la reunión del Consejo Económico Social no fueron convocadas las pymes. Claro. Eso es un error del gobierno, se los dije, como es necesario que convoquen a las 3 centrales sindicales y también a los movimientos sociales. Esto es así, y el gobierno
la dispersión del campo popular solamente se resolverá a través de la iniciativa política y la capacidad de convocar al conjunto en función de un proyecto. Y esta responsabilidad mayor la tiene el presidente de la Nación, porque llegó por las mayorías populares con una expectativa de transformación social, no de repetir el esquema neoliberal y en todo caso emparchar un poquito sus llagas sociales, sino que la gravedad de la crisis requiere respuestas profundas y bueno, y me parece que por eso yo decía al principio que hay que retomar la iniciativa. Si se convocó un Consejo de Lucha contra el Hambre, bueno, ese consejo tiene que funcionar todos los días y tiene que tener capacidad de decisión, no solamente capacidad de diagnóstico. Claro. Si se convoca un Consejo Económico Social, se tiene que traducir no solamente con una mirada estratégica, 10, 20, 30 años, que eso es bueno, pero además algunas respuestas que permitan reactivar el mercado interno. No se puede decir que el modelo económico de megaminería, soja y vaca muerta resuelve la ecuación económica en la Argentina, porque no es así. Necesitamos una intervención fuerte del Estado y eso requiere inversión en el Estado y no puede haber ningún límite con respecto al tema del déficit fiscal. Eso es una mentira de los adalides neoliberales en la Argentina que nos trajeron a este puerto de miseria y de destrucción económica en el que estamos. Ahora, solamente se puede revertir esto desde una política económica y social con fuerte intervención del Estado, diametralmente opuesta a la monserga neoliberal. Sí, claro. Ahora, Hugo, ¿usted no cree que es un poco difícil? Esta es la última y ya se nos termina el tiempo. Digamos, acá lo que me da la sensación es faltando cierto grado de claridad, no digo en el mensaje, porque hay quienes en sus consignas de lucha lo hacen más que claro, de que no se le explica la razón de la crisis, la profundidad de la crisis y además, digamos, el tenor que tiene y el contexto en el cual se da. Porque da la sensación de que algunos, no digo reclaman extemporáneamente, no, digo lo contrario, pero me da la sensación de que es muy difícil lograr consensos con una población que no tiene la magnitud sino de aquello que ve en el día a día y cada 24 horas, porque los mercados votan todos los días, porque las grandes empresas resuelven cada 3 días cómo voy a vivir yo o cómo va a vivir mi vecino. Y entonces mi pregunta es, ¿no está faltando cierto grado de, toma de conciencia, de informar a la población realmente desde dónde estamos atados? Porque esto me parece que estaba mucho más claro décadas atrás, si uno miraba el grado de conciencia sociopolítica de la población. Hoy no veo las grandes usinas de adoctrinamiento, no, pero sí de que informen y que digan, mirá, la Argentina es un país dependiente y estamos cansados de ser dependientes, y como ciudadanos sabemos que en la medida que no nos saquemos de encima esas cadenas, vamos a estar repitiendo la misma historia siempre y que no nos están dando respuesta. Y entonces parece ser de que hay cierto grado de dirigencia que no le importa esto. Y hay otra que sí, y que avanza como puede. Ahora, ¿cuál es el diálogo que tienen que ver todos los responsables de todo esto? Para que podamos dar un paso, digo. Mira, difícil es construir la patria grande latinoamericana y liberarnos de esa dependencia de ese imperio que quiere imponernos ser el patio trasero de Estados Unidos. Difícil era cruzar los Andes y San Martín se animó y hubo un pueblo que lo siguió. Difícil era cambiar la economía pastoril de la década infame de los 30, y Perón se animó y generó una industrialización de nuevo tipo en el país con participación directa de los trabajadores. Las grandes empresas siempre son difíciles, pero
hay que afrontarlas para poder superar. Yo creo que hay que seguir confiando en nuestro pueblo. El presidente tiene que confiar en nuestro pueblo. Las organizaciones de los trabajadores y del campo popular tenemos que confiar en el pueblo que se organiza en pequeñas y medianas empresarias, en sindicatos, en las nuevas organizaciones que se generan en los barrios para dar la lucha contra el hambre, en las madres que se enfrentan en la lucha contra el Paco y contra la drogadependencia. Hay que confiar en ese pueblo. Y miren si es así, que el macrismo creyó que podía generar una monserga de que había que reducir el Estado y hacer que el problema del país era un Estado grande, y nuestro pueblo no fue atrapado por esa mentira y pudo derrotarlo en las urnas, a pesar de los miles de despidos y de los cierres, el industricidio que llevó adelante Macri. Recuperamos capacidad para recuperar la esperanza, y el presidente y los sectores populares tenemos que confiar en convocar a ese pueblo para que sea protagonista de una epopeya. La vacunación contra el COVID es una epopeya, ahora es parte de la epopeya de reconstruir la soberanía, el trabajo, la producción y la justicia que nos merecemos como pueblo. Perfecto. Bueno, desde ya yo le quiero agradecer nuevamente su tiempo, como siempre, Hugo, por haber desgranado estos conceptos y adentrarnos también un poco en el análisis de lo que significó la reivindicación a partir de estos puntos que llevaron adelante con el plan de lucha de hace 48 horas y que tiene que ver con un contexto bastante aciago, si se quiere, y también problemático para los argentinos. Por eso haber podido escucharlo e interpretar el porqué de enarbolar estas banderas significaba un primer paso para la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma, en el sentido de ir por lo menos zamarreando a aquellos que tienen que escuchar, que tienen que entender, que deben comprender, y que además seguramente saben que también dependen del voto popular, ¿no? Una breve reflexión de 30 segundos. Bueno, en primer lugar te agradezco la posibilidad de expandirnos en las fundamentaciones y en las propuestas, y yo creo que el plan de acción continúa, porque no va a cesar hasta que no logremos los objetivos que nos hemos planteado, porque no tienen que ver con el interés de una o de otra organización, tiene que ver con el interés de nuestro pueblo para enfrentar con éxito la pandemia, pero enfrentar con éxito también la lucha contra el hambre y contra la pobreza, y por la recuperación soberana de nuestro pueblo y de nuestra nación. Así que vamos a seguir adelante y esperamos que construir unidad, y este es el otro dato, construir unidad con los sectores populares es la otra gran tarea. Nos sentimos responsables de ello, y por eso que agradecemos a las distintas organizaciones de trabajadores, de movimientos sociales y de pequeños y medianos empresarios que se adhirieron a nuestra medida, con los cuales vamos a seguir trabajando juntos y convocando a otras y a otros dirigentes y dirigentes del movimiento popular. Perfecto. Bueno, Hugo, desde ya muchas gracias. Fuerte abrazo, y seguramente vamos a estar en contacto para seguir desgranando este tipo de temas y otros más que seguramente van a ser de la agenda política, económica, social, sindical y gremial. Así que un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Adiós. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos a Hugo Cachorro Godoy de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma, y en este sentido, bueno, usted lo pudo escuchar, así que si bien queda claro de que estas son banderas y son consignas, nada de ello se consigue en primer paso con la unidad, con el consenso, para poder construir estas banderas y una síntesis que nos permita avanzar. Lo que sí es cierto y que queda claro a partir de lo que nos dijo Godoy es que es muy difícil hacer una nueva síntesis histórica. Es muy difícil porque esto ya está plasmado, y es muy difícil decir de que se van a superar determinadas banderas de la historia, porque cuando hacemos memoria nos damos cuenta que parece ser que estamos en el mismo lugar, si bien algunas cosas han cambiado, no todas, pero bueno, será cuestión de plantearnos ese desafío
seguir con las viejas banderas de lo que fue la fundación de la argentinidad y llevar adelante en la medida de lo posible este objetivo para que evitemos el dolor, la falta de educación, la falta de salud, el hambre, la miseria, la postergación y la falta, a lo mejor, como está pasando hoy por este tema de la ley de alquileres, de que hay argentinos, tenemos un país con 3 millones de kilómetros cuadrados y hay argentinos que no tienen un terrenito de 10 por 15. Llegamos hasta aquí. Tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dicen que nos encontramos ahora, en un rato, en el próximo capítulo.